¿Y si justo antes de comenzar un nuevo año, Dios quisiera hablarte directamente al corazón? ¿Y si tu miedo, ese que llevas escondido detrás de sonrisas, oraciones automáticas y noches sin dormir, fuera lo único que te impide recibir lo que Él ya ha preparado para ti? Y si te dijera que hay cosas que Dios no te permitirá llevar contigo al nuevo año, no porque quiera limitarte, sino porque desea bendecirte profundamente, que existe una puerta invisible entre este año y el próximo, y que esa puerta solo se abre a los que viajan livianos, con fe, no con temor. ¿Te atreverías a cruzarla? Muchos piensan que el cambio de año es solo un número, una vuelta más al calendario. Pero en el mundo espiritual, cada nuevo tiempo es un ciclo profético, una estación de propósito. Y lo que decidas hoy, en este preciso instante, puede marcar la diferencia entre repetir los mismos errores o caminar con autoridad hacia lo que Dios ha diseñado para ti. Este no es un video más. No estás aquí por casualidad. Has sido guiado, porque hay algo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy, algo que podría transformar tu forma de mirar el futuro, de enfrentar la ansiedad, de soltar el control y descansar verdaderamente en las promesas de Dios. Hoy vas a descubrir un secreto espiritual que muy pocos conocen, pero que es clave para comenzar el nuevo año en victoria. Y ese secreto empieza en tu corazón, soltando el miedo y confiando radicalmente. A lo largo de este video, te llevaré por un viaje profundo por las Escrituras. Reflexionaremos sobre historias bíblicas, principios espirituales y verdades que han sostenido a miles de creyentes en sus momentos de mayor angustia. Vamos a desenterrar la raíz de ese miedo que no te deja avanzar, y vas a ver cómo Dios ya ha preparado descanso para tu alma, incluso antes de que llegues al primer minuto del nuevo año. No será solo un estudio, será una experiencia espiritual. Pero antes de seguir, te invito a hacer algo que tiene poder. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo". Esa frase es más que un comentario, es un acto de fe. Es una declaración espiritual que te conecta con esta comunidad y con lo que el Señor quiere hacer hoy en tu vida. Comenta "paz en Cristo" ahora mismo y verás cómo eso también te prepara para lo que viene. Y si puedes, regálale un me gusta a este video. No lo haces por mí, lo haces por todas esas personas que necesitan urgentemente esta palabra y que gracias a tu acción, YouTube se la mostrará. Así ayudas a difundir la luz en medio de tanta oscuridad. Estás siendo un canal de bendición. Estás siendo sal y luz. Gracias por hacerlo. Eso es también predicar. Y si aún no estás suscrito, hoy puede ser el día en que tomes ese paso. Muchos usan estos estudios como su único alimento espiritual, porque no tienen una iglesia cerca o porque están pasando por desiertos donde no hay quien les aliente. Tú puedes ser parte de este ministerio digital que está tocando vidas, restaurando corazones y encendiendo la llama de la fe. Suscribirte es plantar una semilla en tu vida espiritual. Y recuerda algo más. La penúltima enseñanza del video de hoy contiene una revelación poderosa. Puede ser esa llave que estás buscando para desbloquear una bendición estancada. Así que quédate hasta el final. No sabes lo que Dios te tiene preparado. Ahora sí, con tu corazón dispuesto, con tu espíritu abierto, vamos a comenzar este estudio. Que el Señor te hable, que su paz te envuelva y que tu alma descanse. Número 1. No tienes que saberlo todo para comenzar de nuevo. Hay momentos en la vida en los que sentimos que debemos tener todas las respuestas antes de dar un paso. Queremos garantías, queremos señales claras, mapas detallados, certezas que tranquilicen nuestro corazón. Pero Dios no obra así. Él no llama a los preparados, Él prepara a los que llama. Y si este año que termina te ha dejado confundido, cansado o lleno de preguntas sin resolver,
Tal vez ese sea el terreno perfecto para que Dios haga algo nuevo en ti. No necesitas tenerlo todo claro para cruzar hacia el nuevo año. No necesitas comprender el cómo ni el cuándo para confiar en el quién, porque cuando Dios guía, el plan no necesita ser entendido, solo obedecido. Dios no te está pidiendo comprensión, te está pidiendo fe. Esa fe sencilla, profunda, poderosa, que se atreve a avanzar aún en la niebla porque sabe que su voz es más confiable que cualquier vista clara. Los discípulos tampoco entendían muchas veces lo que Jesús hacía. No comprendieron por qué tenía que morir, por qué calmaba tormentas con palabras o por qué tocaba a los intocables, pero lo seguían, porque había algo en él que les aseguraba que, aunque no sabían a dónde iban, sí sabían con quién iban, y eso bastaba. La sociedad te dice, ten un plan. Dios te dice, ten fe. El mundo te exige tener todo resuelto antes del lunes, pero el cielo te invita a dar un paso confiando en que el Dios que te trajo hasta aquí no piensa soltarte ahora. La neurociencia ha demostrado que el miedo al futuro activa en nuestro cerebro las mismas zonas que el dolor físico. Es decir, cuando te anticipas a lo que puede salir mal, tu cuerpo lo vive como si ya estuviera ocurriendo. Pero, ¿sabes lo que calma ese dolor anticipado? La confianza. Y no una confianza basada en probabilidades humanas, sino una confianza sembrada en una verdad eterna. Dios está en control, aunque tú no lo estés. Hay una razón por la que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. No dice reflector, ni foco lejano. Dice lámpara, porque Dios te muestra lo suficiente para que des el siguiente paso, no todos. Él no se mueve con ansiedad, se mueve con propósito y te invita a ti a hacer lo mismo. Tal vez no sepas qué te espera en enero. Quizá marzo aún esté cubierto de sombras, pero si caminas con Dios, el calendario deja de ser una amenaza y se convierte en una promesa abierta. Porque no es el año el que traerá cambios, es Dios quien trae cambios, y Él no necesita permiso del tiempo para obrar en tu vida. Este puede ser el comienzo de un nuevo capítulo, aunque no tengas claro el argumento. Porque no estás escribiendo solo. El autor de tu fe sigue teniendo el lápiz en la mano. Y lo que él escribe, aunque aún no lo comprendas, siempre termina en esperanza. No saberlo todo no es una debilidad, es el espacio donde florece la fe. Porque si supieras cada paso, no necesitarías confiar. Y si no necesitaras confiar, no crecerías. La incertidumbre no es tu enemiga. Es la invitación sagrada a depender más profundamente del Señor. Imagina por un momento a Abraham. No tenía GPS, no tenía fechas claras, no sabía dónde era la tierra que te mostraré. Solo sabía que Dios le había dicho, sal de tu tierra, y eso bastó. Salió, caminó, confió, y se convirtió en padre de multitudes, no porque lo entendía todo, sino porque creyó. Y eso le fue contado por justicia. Este fin de año no necesitas una estrategia, necesitas rendición. No necesitas visión perfecta, necesitas dirección divina. No necesitas un calendario lleno de metas, necesitas un corazón dispuesto a obedecer. Así que antes de hacer tus planes, haz una pausa. Respira, cierra los ojos y dile a Dios, aunque no lo entienda todo, aunque no vea lo que viene, yo iré contigo. No porque yo sepa, sino porque tú sabes. Porque no saberlo todo no es una excusa para detenerte. Es la oportunidad perfecta para comenzar de nuevo, sostenido por la única certeza que jamás falla, la fidelidad de Dios. Y cuando te decides a dar ese paso, aunque tiemble el cielo se alinea. Porque la obediencia en fe abre puertas que la lógica jamás podría tocar. Número 2. Tus temores no definen tu futuro. Los temores son voces. Algunas gritan,
otras susurran, algunas vienen disfrazadas de prudencia, otras se presentan como realismo, pero todas tienen algo en común: intentan limitarte. Quieren encerrar tu futuro en las rejas de tus experiencias pasadas y tus inseguridades presentes. Pero hoy, el Señor te recuerda algo que puede cambiar radicalmente tu camino. Lo que temes hoy no tiene poder sobre lo que Él ya preparó para ti. Hay algo que debes entender. Tu futuro no está en manos de tus emociones, está en las manos de Dios. Y su palabra dice que lo que Él comenzó en ti, lo perfeccionará. Entonces, ¿por qué seguir dándole tanto poder a aquello que ni siquiera ha ocurrido? ¿Por qué permitir que un temor, muchas veces irracional, determine los pasos de tu vida cuando tienes un Dios que nunca ha perdido una batalla? Los temores no son pecado. Sentir miedo es humano. Pero permitir que ese miedo te gobierne es darle más autoridad a tu duda que a tu fe. ¿Recuerdas a Moisés frente al Mar Rojo? El ejército de Faraón lo perseguía, el pueblo murmuraba, las aguas bloqueaban el paso y el temor era inevitable. Pero fue en ese momento que Dios habló: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. No les dio una explicación, les dio una orden, porque el futuro no se construye con seguridad, se construye con obediencia. Mira cómo el enemigo trabaja. Te convence de que el miedo es una señal de que no puedes, cuando en realidad el miedo es una oportunidad para recordar que no estás solo. El miedo te dice: no vas a lograrlo. Dios te dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. El miedo te encierra, Dios te libera. Hoy en día, la psicología nos habla del sesgo de negatividad. Es la tendencia natural del cerebro humano a enfocarse más en los peligros que en las posibilidades. Es por eso que cuando miras al año que viene, tu mente tiende a pensar en lo que puede salir mal, en lo que podrías perder, en lo que no lograrás. Pero el Espíritu Santo quiere reentrenar tu mente. Quiere enseñarte a pensar como hijo, no como esclavo. Como heredero, no como huérfano. Como vencedor, no como víctima. Porque el miedo puede ser natural, pero no debe ser tu guía. Dios ya escribió tu historia. Él no improvisa. Él no planea sobre la marcha. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Ya estuvo en tu mañana y sigue fiel en tu hoy. Así que, aunque sientas temor, no permitas que ese temor hable más fuerte que su promesa. Porque el miedo solo tiene poder cuando tú le das autoridad. Y hoy puedes quitársela. Hay promesas que no se activan mientras estés paralizado. Hay puertas que no se abren hasta que pongas el pie en el umbral. Dios puede tener una bendición esperándote, pero necesitas avanzar para encontrarla. Y si decides hoy moverte, aunque sea temblando, estarás diciendo con tus pasos: mis temores no gobiernan mi futuro, mi Dios sí. Piensa en Pedro. Cuando caminó sobre el agua, lo hizo con miedo. Su fe no era perfecta. De hecho, dudó, se hundió, pero aún así caminó. Vivió una experiencia sobrenatural que ninguno de los otros discípulos conoció, porque fue el único que se atrevió a caminar sobre la tormenta. Y Jesús no lo rechazó por dudar, lo levantó, lo sostuvo, lo reafirmó. Tal vez este año has estado como Pedro, mirando las olas, sintiendo el viento, dudando si vas a poder. Pero el mismo Jesús que extendió su mano entonces es el que hoy te dice: no temas, soy yo. Y ese yo lo cambia todo. No eres tus fracasos, no eres tus pensamientos ansiosos, no eres lo que el miedo te dice que eres. Eres hijo del Altísimo, amado, redimido, sostenido, y ese miedo que hoy te angustia, mañana será solo un testimonio más de lo que Dios venció en tu vida. Así que suelta el control, respira profundo y avanza, porque el mañana no está hecho de tus temores, está hecho de la gracia que te espera, y esa gracia no falla. Número 3.
El mismo Dios que estuvo este año estará el próximo. No fue tu esfuerzo, no fue tu estrategia, no fue tu inteligencia, no fueron tus contactos, tu experiencia, ni siquiera tus oraciones perfectas. Fue su fidelidad. Este año que estás terminando, aunque te parezca borroso, lleno de pruebas, tal vez con más silencios de Dios que respuestas, no lo sobreviviste por casualidad. Estás aquí, con el corazón aún latiendo y la fe aún encendida, porque hubo un Dios que no te soltó ni un segundo, incluso cuando tú quisiste soltar todo. Y esa fidelidad que te sostuvo en tus peores noches no desaparece cuando cambia el calendario. Los seres humanos somos criaturas de ciclos. Nos aferramos a los comienzos como si fuesen mágicos, pero lo que realmente cambia una vida no es el 1 de enero, es la presencia constante de un Dios que no se muda, no caduca y no se cansa. El mismo que estuvo contigo en el diagnóstico, en el duelo, en la pérdida, en la caída, es el que estará en tu primer amanecer del nuevo año y en el último también. ¿Quién te sostuvo cuando pensaste que no podías más? ¿Quién puso paz en tu alma cuando la ansiedad rugía como león hambriento? ¿Quién trajo una palabra en el momento exacto en que te ibas a rendir? La respuesta es la misma ayer, hoy y por siempre. Jesucristo, el fiel. Y si Él no cambió cuando todo cambió, ¿por qué habría de cambiar ahora? No pongas tus expectativas en el año nuevo. Pon tu expectativa en el Dios que hace nuevas todas las cosas. Porque un nuevo año sin su presencia es solo un calendario más. Pero un nuevo año con Él es una tierra prometida esperando ser conquistada. Hay una historia poco mencionada en el Antiguo Testamento, pero profundamente reveladora. Se trata del pueblo de Israel, ya cerca del final de su travesía por el desierto, cuando Dios les dice algo desconcertante. Mi ángel irá delante de ustedes, pero yo no iré con ustedes. ¿Y sabes lo que respondió Moisés? Dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés no quería victoria sin presencia, no quería tierra sin comunión, porque había entendido algo clave. Lo que nos sostiene no es el destino, es el Dios que camina con nosotros hacia ese destino. ¿Y tú, estás dispuesto a hacer esa misma oración al entrar al nuevo año? Señor, no me importa tanto lo que venga, mientras tú vengas conmigo. La ciencia nos enseña que el ser humano necesita sensación de continuidad para mantener la salud mental. Saber que hay un hilo que conecta nuestro pasado con nuestro presente y nuestro futuro, y no hay mejor hilo conductor que este, la fidelidad de Dios. A lo mejor miras hacia atrás y ves un año de pérdidas, de batallas, de oraciones sin respuestas, pero míralo de nuevo. ¿No ves las huellas? En cada caída hay una mano que te levantó. En cada noche larga hubo un susurro de esperanza. En cada silencio había una espera activa del cielo. Él no estuvo ausente, estuvo obrando en lo invisible y seguirá haciéndolo. Las estaciones cambian, los gobiernos caen, los mercados oscilan, la salud puede flaquear, pero Dios no cambia. Él es roca, es castillo, es escudo, es refugio, y esa verdad es suficiente para que entres en paz al próximo capítulo. No importa cuán incierto parezca el mañana. Lo único que necesitas saber es esto. El mismo Dios que estuvo contigo cuando te quebraste, estará contigo cuando te levantes. El mismo que lloró contigo en silencio, celebrará contigo en victoria. Y cuando cruces el umbral de este nuevo año, hazlo con la certeza de que ya hay huellas divinas marcadas en el camino que vas a recorrer, porque Él fue primero, Él abrió la senda, Él preparó todo, y ahora solo te queda caminar, confiando, porque no será tu fuerza lo que te lleve, será su fidelidad, como siempre ha sido, como siempre será. Número 4.
Cada miedo es una invitación a confiar. El miedo no es un enemigo a destruir, es una alarma que revela en qué parte de tu alma aún no has dejado entrar la luz de la confianza en Dios. Cuando temes, no estás fallando, estás siendo humano. Pero cuando eliges quedarte en el miedo, cuando lo abrazas como una verdad en lugar de presentarlo como una carga, ahí es donde el temor comienza a deformar tu visión espiritual. Dios no te está pidiendo que ignores tus temores, te está pidiendo que se los entregues, porque mientras lo cargas tú, Él no puede transformarlo. Pero cuando lo pones a sus pies, Él lo convierte en paz, en esa paz que no tiene lógica, esa que sobrepasa el entendimiento y guarda tu mente en Cristo Jesús. No te avergüences por temer. Los grandes hombres y mujeres de Dios también temieron. David lo expresó una y otra vez en los Salmos. En el día que temo, yo en ti confío. Mira esa frase. No dice, si algún día llego a temer, dice, cuando temo. Es una certeza. El temor vendrá, pero la respuesta del corazón maduro no es esconderse ni paralizarse, sino mirar al cielo y decir, confío. Aunque me tiemblen las rodillas, mi espíritu permanece firme. Una analogía sencilla. El miedo es como una neblina en la carretera. No cambia la dirección del camino, solo limita lo que puedes ver. Pero si sabes a dónde vas, si confías en el GPS del Espíritu Santo, no necesitas ver el kilómetro final. Solo necesitas avanzar el próximo paso. El miedo se disipa cuando la obediencia se pone en movimiento. Jesús lo vivió. En Getsemaní, con el sudor como gotas de sangre, expresó su angustia. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa oración era profundamente humana, pero no se quedó ahí. Lo que vino después fue lo que cambió todo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, tengo miedo, pero confío más en ti que en mí. ¿Sabes por qué puedes confiar a pesar del miedo? Porque el mismo Dios que sostiene el universo con su palabra es el que te sostiene a ti. Porque cuando tus emociones tambalean, su carácter permanece firme. Porque lo que hoy ves como un obstáculo, mañana será tu testimonio. Y porque el temor es muchas veces la antesala de los mayores actos de fe. En psicología se habla del miedo anticipatorio, que es el temor a algo que aún no ha ocurrido, pero que tu mente imagina como si ya fuera real. Vivimos dramas enteros que nunca llegan a suceder. Pero eso no es vivir, eso es sobrevivir. Y Cristo no te llamó a sobrevivir, te llamó a vivir en abundancia, en libertad, en descanso. Hay una escena en la Biblia que refleja esto con una belleza impresionante. Josafat, rey de Judá, se enfrenta a un ejército numeroso. No sabe qué hacer. El miedo lo invade. ¿Qué hace? Junta al pueblo, proclama ayuno y ora. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Esa oración es oro puro, porque no niega el temor, pero lo redirige. El miedo lo empuja hacia Dios, y Dios responde, no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cada vez que tengas miedo, recuerda, no es tu guerra, es de Él. Tu parte es confiar, su parte es actuar. Y Él jamás ha perdido una batalla. Mira tu vida como un libro en manos del autor más sabio del universo. Hay capítulos oscuros, otros que no entiendes, pero todos llevan a un final glorioso si decides no cerrar el libro antes de tiempo. El miedo quiere que pongas un punto final. Dios quiere que pongas una coma y sigas escribiendo con Él. Así que la próxima vez que el miedo toque a tu puerta, no huyas. Pregúntate, ¿qué área de mi vida necesita hoy una dosis fresca de confianza en Dios? Esa pregunta puede ser el inicio de una transformación, porque cada miedo, bien enfrentado, se convierte en un altar, en un lugar donde puedes decir, aquí también confié y el Señor fue fiel. Recuerda, la fe no es la ausencia de miedo, es avanzar a pesar del miedo, con los ojos puestos en el que nunca falla.
Y cuando eliges ese camino, el miedo deja de gobernarte y comienza a enseñarte. Porque cada vez que confías en medio del temor, estás entrenando tu alma para vivir en una dimensión más alta, la de los que descansan en el corazón del Padre. Número 5. Dios no necesita un año nuevo para hacer algo nuevo. Existe una creencia silenciosa que muchos cargan en el corazón, que Dios necesita que todo empiece desde cero para poder actuar, como si Él dependiera de fechas, de calendarios limpios, de comienzos ordenados. Pero la verdad es mucho más profunda y liberadora. Dios no necesita un año nuevo para hacer algo nuevo en ti. Él puede transformar una vida en un instante, incluso en medio del caos, incluso cuando todo parece desordenado. A veces creemos que el cambio vendrá cuando las circunstancias mejoren, cuando tengamos más fuerza, más fe, más claridad. Pero Dios suele moverse justo cuando reconoces que no puedes más. Porque mientras tú sigues sosteniendo, controlando, reteniendo, Él espera, no porque no quiera actuar, sino porque respeta el espacio que tú ocupas con tus miedos y tu autosuficiencia. Hay procesos que no avanzan porque Dios esté ausente, sino porque aún no has soltado lo que Él te pidió entregar. Y esto duele escucharlo, pero sana profundamente, porque no se trata de que te falte fe, sino de que todavía estás aferrado a cargas que no te corresponden. Piensa en una mano cerrada con fuerza. No importa cuántas bendiciones quieras poner en ella, no entrará nada nuevo hasta que se abra. Así funciona el corazón humano. Dios no fuerza, no invade, no irrumpe. Él llama, espera, invita, y muchas veces lo nuevo que anhelas está detenido no por el tiempo, sino por lo que aún no has soltado. La ciencia emocional habla de la resistencia al cambio, ese mecanismo interno que nos hace preferir lo conocido, incluso cuando duele, antes que lo desconocido que podría sanarnos. Y espiritualmente ocurre lo mismo. Preferimos cargar con el miedo familiar antes que confiar en una paz que aún no comprendemos. Pero Dios no te creó para vivir prisionero de lo familiar. Te creó para vivir libre en su verdad. Hay un momento poderoso en la historia bíblica cuando Jesús se acerca a un hombre que llevaba años enfermo y le hace una pregunta desconcertante. ¿Quieres ser sano? No le preguntó si podía sanarlo, le preguntó si quería, porque a veces, aunque decimos que deseamos un cambio, seguimos aferrados a aquello que nos define desde hace años. El dolor, la herida, el miedo, la identidad de víctima, y Dios, con infinito amor, espera tu respuesta sincera. Este fin de año no se trata de promesas vacías ni de resoluciones humanas que se rompen en febrero. Se trata de una rendición profunda, de decir, Señor, ya no quiero entrar cargando lo que tú nunca me pediste llevar. Porque cuando sueltas, Dios actúa. No por magia, por alineación espiritual. Dios puede restaurarte hoy, no mañana, no en enero, hoy. Pero a veces espera que tú tomes la decisión de soltar antes de intervenir, no porque Él sea lento, sino porque quiere que el cambio sea completo, no superficial. Quiere sanar la raíz, no solo aliviar el síntoma. Imagínate un árbol enfermo. Puedes cortar algunas ramas secas y parecerá mejor por un tiempo, pero si la raíz sigue dañada, el problema volverá. Dios trabaja en la raíz, y muchas veces esa raíz está atada al miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a confiar plenamente. Por eso, antes de cruzar al nuevo año, hazte esta pregunta con honestidad delante de Dios. ¿Qué estoy reteniendo que me impide avanzar? Tal vez no sea un pecado visible, tal vez sea una preocupación constante, una culpa no resuelta, una herida no entregada, un control excesivo. Sea lo que sea, Dios ya lo vio, ya lo conoce y ya preparó gracia suficiente para reemplazarlo.
No necesitas esperar 12 campanadas para comenzar de nuevo. El cielo no funciona con relojes humanos, funciona con corazones rendidos. Y cuando decides soltar, incluso ahora, algo se libera en el mundo espiritual, algo se alinea, algo comienza a moverse. Porque Dios no está esperando el año nuevo, está esperando tu entrega. Y cuando eso ocurre, lo nuevo no tarda. Llega con paz, llega con propósito, llega con una transformación que no depende del calendario, sino del poder de aquel que hace nuevas todas las cosas, en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso hoy. Número 6. No entres corriendo, entra en paz. El mundo te empuja a correr, te exige velocidad. Mientras el año termina, la presión aumenta, planifica, produce, progresa. Como si el valor de tu vida se midiera por la cantidad de metas alcanzadas antes del 31 de diciembre. Pero el reino de Dios no se rige por los relojes humanos. Él no mide tu avance por tus resultados, sino por tu dependencia de su presencia. Y en un mundo que grita, haz más, el cielo susurra con ternura, descansa en mí. Entrar en paz no es resignarse, es confiar. Es saber que aunque no hayas marcado todas las casillas de tu lista, si caminaste con Dios, estás justo donde debes estar. La paz verdadera no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios ya fue delante de ti y allanó el camino. La Biblia dice, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. No dice en prisa y en esfuerzo, dice quietud. Qué palabra tan contraintuitiva en estos tiempos, pero es ahí, en el reposo del alma, donde tu espíritu se fortalece. Porque cuando estás en paz, escuchas la voz de Dios con más claridad. Y cuando escuchas, caminas con dirección, no con ansiedad. Imagínalo así. La ansiedad es como intentar beber agua de un río agitado. Te salpica, te ahoga, te confunde. Pero la paz es como un pozo profundo y tranquilo. Ahí puedes beber, ahí puedes escuchar, ahí puedes ser restaurado por completo. Jesús mismo modeló esta actitud. No vivió a las carreras, no se dejó llevar por la urgencia de los hombres. Cuando Lázaro enfermó, se quedó 2 días más donde estaba. No porque no le importara, sino porque Él no se mueve por la presión, sino por el propósito. Su paz le daba dominio, su paz le guiaba, y tú, como su discípulo, también estás llamado a entrar en cada nueva etapa con esa paz sobrenatural que no depende de las circunstancias. La neurociencia ha comprobado que los estados de paz profunda activan regiones del cerebro vinculadas a la creatividad, la empatía y la toma de decisiones sabias. Es decir, descansar no es debilidad, es estrategia divina. Es el terreno fértil donde Dios siembra nuevas ideas, claridad y revelación. Cuando corres, es fácil tomar decisiones apresuradas. Es fácil cargar con lo que no es tuyo. Es fácil escuchar las voces equivocadas. Pero cuando entras en paz, cuando reduces la velocidad de tu alma, puedes reconocer con mayor facilidad cuál es la voz del Espíritu Santo, cuál es el paso correcto y cuál es la carga que nunca debiste llevar. Y tal vez, al mirar hacia el nuevo año, te sientes tentado a correr, como si llegar antes significara llegar mejor. Pero Dios no quiere que entres al 2026 agotado emocionalmente, con el corazón en sobrepeso espiritual, llevando cargas invisibles que te desgastan más que cualquier tarea física. Él quiere que entres en paz, confiado, con una fe serena que declare, no tengo que correr porque mi Dios ya llegó antes que yo. Cuando Israel salió de Egipto, Dios los pudo llevar por el camino más corto, pero los llevó por el desierto. ¿Por qué? Porque el viaje no era solo geográfico, era interior. Tenían que aprender a caminar con calma, a seguir la nube y la columna de fuego, a no adelantarse ni retrasarse, a caminar al ritmo del cielo. Y tú,
En este nuevo ciclo también estás llamado a eso, a no dejarte llevar por la prisa del mundo, sino por la paz de Cristo, porque la paz es una señal de madurez espiritual, es un fruto del Espíritu, es el descanso del alma que sabe que no depende de sí misma, sino de un Dios que jamás falla. Así que antes de hacer listas, antes de tomar decisiones apresuradas, antes de cerrar el año como quien corre a apagar un incendio, detente, respira, ora, escucha, deja que la paz de Dios guarde tu corazón y tus pensamientos, porque cuando la paz te guía, el miedo pierde su fuerza y la fe se vuelve tu combustible. No entres corriendo, entra en paz, porque el que entra en paz, entra con Dios. Número 7. Lo que viene no depende de tu fuerza. Nos han enseñado que todo se logra con esfuerzo, que quien más trabaja, más avanza, que la bendición se mide por cuán incansables somos. Pero la palabra de Dios revela una verdad mucho más profunda, que choca con nuestra lógica humana. El éxito espiritual no depende de cuánta fuerza tengas, sino de cuán cerca caminas del Señor. Dios no está buscando a los más capaces, está buscando a los más disponibles. Y muchas veces, mientras tú te desgastas intentando controlar, planificar, anticipar y corregir todo, Él te observa con amor, esperando el momento en que te detengas, lo mires a los ojos del alma y digas: Señor, no puedo más. Toma el control. Es ahí donde comienza lo sobrenatural. ¿Cuántas veces este año sentiste que no dabas más? ¿Cuántas veces confundiste resistencia con obediencia? Hay una diferencia enorme entre pelear con tus fuerzas y avanzar por su gracia. Porque cuando es tu fuerza la que sostiene el camino, el cansancio no tarda en llegar. Pero cuando es su fuerza la que te impulsa, puedes caminar desiertos enteros sin desfallecer. El profeta Isaías lo dijo con belleza inigualable: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esperar, no acelerar, no esforzarse más. Esperar, es decir, confiar. Saber que Dios trabaja mientras tú descansas en Él. Y aquí es donde muchos fallamos. Confundimos productividad con propósito. Llenamos nuestras agendas espirituales creyendo que mientras más hagamos, más agradamos a Dios. Pero la fe no se trata de cantidad, se trata de dirección. Puedes estar haciendo mucho, pero caminando lejos del corazón de Dios. Una analogía: imagina un barco impulsado por remos. Si tú lo diriges con tu fuerza, avanzarás, pero lento, agotado y a merced del viento. Ahora imagina ese mismo barco con una vela desplegada, llena del viento correcto. Así es la diferencia entre vivir en tu esfuerzo o bajo la guía del Espíritu Santo. Tu esfuerzo rema, su presencia impulsa. Jesús enseñó esto claramente con Marta y María. Marta, activa, preocupada, llena de tareas. María sentada, escuchando, conectada. Jesús no reprendió el servicio, sino la distracción, porque no se trata de cuánto haces, sino desde dónde lo haces. Si lo haces desde el reposo interior, desde la comunión, desde el amor, entonces fluyes. Pero si lo haces desde la ansiedad, el miedo o el deber, entonces te desgastas. Y el nuevo año será una trampa si crees que mejorarás solo por hacer más. Lo que realmente cambiará tu vida será hacer menos con tus fuerzas y más bajo su dirección. El apóstol Pablo lo vivió. En su debilidad encontró poder. No cuando se sintió fuerte, sino cuando reconoció que su fuerza humana no era suficiente y que la gracia de Dios bastaba. Es ahí donde la fuerza del reino se manifiesta. No cuando tú puedes, sino cuando decides depender. Incluso la ciencia emocional lo confirma. Cuando una persona trabaja constantemente bajo presión, se agota física y mentalmente. Pero cuando trabaja desde la pasión, la claridad y el propósito, su energía se multiplica.
Y no hay mayor pasión ni propósito que vivir alineado con el llamado de Dios. Entonces, no pongas tu esperanza en cuánto más vas a hacer este año. Ponla en cuánto más vas a escuchar, cuánto más vas a obedecer, cuánto más vas a depender, porque lo que viene no será mejor porque tú lo empujes con fuerza, sino porque te moverás en el ritmo perfecto de Dios. Recuerda, las puertas que se abren por tus fuerzas tendrás que sostenerlas tú. Pero las puertas que abre Dios, ningún hombre las puede cerrar y Él mismo las sostiene. Así que entra en este nuevo ciclo no con un corazón agotado, sino con un alma renovada. No con planes basados en tu rendimiento, sino con dirección basada en su presencia. Y cada paso que des, cada decisión que tomes, cada batalla que enfrentes, hazlo con esta verdad resonando dentro de ti. No es por fuerza ni por poder, sino por su espíritu. Número 8. Los errores del pasado no cancelan tus promesas. Es muy fácil mirar atrás y sentirse indigno, recordar decisiones equivocadas, palabras que no debiste decir, caminos que no debiste tomar. El enemigo es experto en usar tu pasado como un arma, repitiéndote una y otra vez: fallaste, no mereces, te alejaste demasiado. Pero hoy, con autoridad espiritual, te recuerdo esta verdad: ningún error del pasado tiene el poder de anular lo que Dios ya determinó para tu vida. Dios no construye sobre tu perfección, construye sobre tu rendición. Y si este año tropezaste, si te alejaste, si sentiste que retrocediste más de lo que avanzaste, eso no te descalifica. En el reino de Dios, el arrepentimiento sincero restaura, limpia y reposiciona. La historia de Pedro lo deja claro. Él negó a Jesús, no una ni dos, sino 3 veces, en el momento más crítico. ¿Hay traición más profunda que esa? Y sin embargo, cuando Jesús resucita, va en su búsqueda. No lo desecha, no lo reemplaza, lo restaura. Y no solo eso, lo reafirma, le dice: apacienta mis ovejas. Le devuelve su propósito, le confirma su llamado, porque el error no anuló el diseño. Dios no ve tu pasado como una mancha imposible de borrar. Él lo ve como parte del proceso que te hizo quien eres hoy. Y cuando tú se lo entregas, Él transforma cada cicatriz en un testimonio, cada caída en una lección y cada lágrima en una semilla de gracia. En neurobiología se ha demostrado que el cerebro tiene una capacidad llamada neuroplasticidad, la habilidad de formar nuevas conexiones, nuevas rutas, nuevos caminos. No estás condenado a repetir patrones, no estás atrapado en tu antigua versión. Así como tu cerebro puede renovarse, tu espíritu también puede ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Pero necesitas dejar el remordimiento, porque el remordimiento te mantiene atado al dolor, mientras que el arrepentimiento te conecta a la redención. El remordimiento dice: no debí haber hecho eso. El arrepentimiento dice: lo hice, pero ya no soy esa persona, porque Cristo me restauró. El enemigo quiere que entres al nuevo año con la carga de la vergüenza, pero Jesús quiere que entres con el peso liviano del perdón. El primero te esclaviza, el segundo te libera. Y nadie que ha sido perdonado por Dios debería caminar con la cabeza baja. Pablo también lo sabía. Antes de ser apóstol, fue perseguidor. Autorizó asesinatos, sembró miedo, pero cuando tuvo un encuentro real con Cristo, todo cambió. No por su arrepentimiento solamente, sino por la gracia que lo levantó y lo impulsó más allá de su pasado. Él mismo lo dijo: fui el primero de los pecadores, pero alcancé misericordia para que en mí se mostrara la paciencia perfecta de Cristo. Y hoy lo mismo se aplica a ti. No eres tu peor día, no eres tu error más profundo. Eres la evidencia viviente de la misericordia de Dios en acción. Entonces, no permitas que el enemigo use tu pasado como argumento en contra del futuro que Dios te ha prometido.
Cada vez que te venga una acusación, respóndela con gracia. Cada vez que tu mente te recuerde tu error, recuérdale a tu alma lo que Cristo hizo en la cruz. Consumado es. Todo fue pagado, todo fue cubierto, todo fue redimido. ¿Quieres entrar al nuevo año libre? Suelta la culpa, perdónate, reconócelo, aprende y avanza, porque Dios ya decidió usarte a pesar de tus errores. De hecho, muchas veces será precisamente a través de ellos que tocarás a otros, porque la compasión nace de quien ha sido restaurado. Y si hoy sientes que fallaste demasiado, recuerda esto: no se trata de cuán grande fue tu caída, sino de cuán infinito es su amor. Y ese amor sigue vigente, sigue llamando, sigue restaurando. Tu pasado no cancela tus promesas, solo las hace más poderosas cuando decides entregarlo todo a los pies del Redentor. Número 9. El miedo se disuelve en adoración. Hay batallas que no se ganan con estrategias, no se vencen con gritos ni con esfuerzo humano. Hay batallas que solo se derrotan cuando levantas las manos, no para pelear, sino para adorar. Porque la adoración no es solo música o cántico, es una declaración espiritual, un arma poderosa que desarma al enemigo sin que tengas que mover un solo dedo. Cuando temes, tu mente se llena de ruido. Te repite escenarios de derrota, de pérdida, de fracaso. Pero cuando adoras, cambias la frecuencia de tu alma. Dejas de enfocarte en lo que podría salir mal y empiezas a mirar al que jamás ha perdido una sola batalla. La Biblia está llena de momentos donde la adoración cambió la atmósfera. Uno de los más poderosos es el de Josafat, rey de Judá. 3 ejércitos venían contra él. No había estrategia humana que pudiera salvarlos. ¿Y qué hizo él? Puso cantores al frente del ejército, hombres que adoraban diciendo: «Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre». ¿Y qué ocurrió? El enemigo cayó en confusión y Dios peleó por ellos. Eso no tiene lógica humana, pero tiene todo el sentido en el mundo espiritual, porque cuando adoras, tu enfoque se eleva, tu fe se fortalece y el miedo comienza a disolverse como niebla bajo el sol. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia tu interior cuando te detienes a adorar, incluso en medio del dolor? La adoración es como un altar que levantas en medio del desierto. Es una forma de decir: Señor, aunque no entienda, confío. Aunque no vea salida, creo. Aunque tiemble, te exalto. La ciencia emocional ha demostrado que el acto de cantar o repetir palabras de afirmación positiva produce cambios neurológicos, libera endorfinas, estabiliza el ritmo cardíaco, reduce el cortisol, la hormona del estrés. Ahora imagina esos efectos cuando lo haces con palabras dirigidas al Creador del universo. No solo es un acto emocional, es un acto espiritual y físico que impacta toda tu atmósfera. Adorar no es un escape, es una confrontación directa al temor, porque el miedo te dice: estás solo. Pero la adoración te recuerda: Dios está aquí. El miedo te hace mirar hacia abajo, la adoración te hace mirar hacia el cielo. El miedo apaga tu voz, la adoración la eleva como un clamor que el cielo no puede ignorar. Y algo profundo ocurre cuando te atreves a adorar en medio de la tormenta. No cuando todo va bien, sino cuando estás quebrado, confundido, agotado. Y aún así, decides levantar tus manos. Ahí, justo ahí, es donde el cielo responde con poder. Porque adorar sin miedo es hermoso, pero adorar con miedo es guerra espiritual, es fe pura. Job lo vivió, perdió todo: familia, salud, bienes, y aún así la Biblia dice que adoró y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no negó su dolor, pero tampoco negó la soberanía de Dios, y en esa adoración cruda, desgarradora, Dios se glorificó.
Tal vez tú también estás terminando este año con el alma cansada, con preguntas sin respuesta, con heridas abiertas. Pero hoy Dios te invita a hacer algo distinto. No entres al nuevo año pidiendo, entra adorando. Porque cuando adoras, tus cadenas comienzan a ceder, tus temores pierden poder. Tu espíritu se eleva por encima de las circunstancias. Recuerda que Pablo y Silas, en la prisión, golpeados y con grilletes, decidieron cantar himnos a Dios. Y a medianoche, esa hora simbólica donde todo parece más oscuro, vino un terremoto, se abrieron las puertas y las cadenas se rompieron. No por la fuerza, no por la lógica, por la adoración. Así que si sientes miedo por lo que viene, adora. Si no sabes qué decisión tomar, adora. Si estás cansado de luchar, adora. Porque cada vez que lo haces, no solo invitas la presencia de Dios, te alineas con su victoria. La adoración te reposiciona, te recuerda quién eres y, más importante aún, quién es Él. Y cuando tú sabes que tu Dios es más grande que tu temor, entonces ya no caminas con miedo, caminas con confianza, con poder, con una paz que ningún año nuevo puede prometer, pero que solo la presencia de Dios puede entregar. Así que levanta tu voz, aunque sea baja, eleva tu mirada, aunque tengas lágrimas, y di: te adoro, Señor, no por lo que siento, sino por quien sé que eres, porque el miedo se disuelve en la atmósfera de la adoración, y lo único que queda es su gloria. Número 10. Dios ya está en tu enero, tu marzo, tu diciembre. Dios no se mueve dentro de los límites del tiempo como nosotros. Mientras tú ves los días pasar uno tras otro, Él ya está en cada uno de ellos. Él no solo te acompaña en el presente, ya está esperando en tu futuro. Tu enero no lo sorprende, tu marzo no lo descoloca, tu diciembre no lo encuentra desprevenido. Esta verdad cambia todo. Dios habita fuera del tiempo, pero actúa dentro del tiempo por amor a ti. Es decir, aunque tú vives en una línea temporal donde lo que viene aún es incierto, Dios ya caminó ese tramo y dejó señales, provisión, puertas abiertas y milagros esperando por ti. Lo que tú ves como incertidumbre, Él lo ve como cumplimiento. Y cuando entiendes esto, la ansiedad pierde su lugar, porque el miedo al futuro se basa en una suposición. No sé qué pasará, pero la fe se basa en una certeza. Dios ya está allí. No necesitas verlo todo para confiar. Solo necesitas saber quién está allá adelante preparando el terreno. Imagina a un pastor guiando a sus ovejas. Él no camina detrás, empujándolas. Camina delante. Explora el camino. Se asegura de que haya agua, sombra, pasto. El Salmo 23 no es una metáfora bonita. Es una realidad espiritual. Él me guía por sendas de justicia. Preparas mesa delante de mí. ¿Cómo puede preparar mesa en el camino si no ha ido primero? Porque Dios va primero, siempre. Y esto incluye cada mes del año que viene. Ya está en tu primavera floreciendo promesas. Ya está en tu invierno trayendo abrigo. Ya está en tu otoño recogiendo el fruto que sembraste en lágrimas. Y está en tu verano trayendo luz y renovación. Él no improvisa tu historia, la orquesta con amor perfecto. Los científicos han demostrado que el ser humano experimenta estrés anticipado al imaginar escenarios futuros. El cuerpo reacciona como si ya estuviera viviendo lo que teme. Pero Dios, que nos conoce mejor que nosotros mismos, nos dejó promesas específicas para el futuro. No te dejaré ni te desampararé. Mis planes son de bienestar y no de mal. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. No dice algunos días, no dice solo en los días buenos. Dice todos. Incluso esos días donde no entiendes lo que Él está haciendo, incluso cuando todo parezca oscuro. Su presencia no depende de tus emociones, depende de su fidelidad.
y su fidelidad no tiene fecha de vencimiento. Hay algo que ocurre en el mundo espiritual cuando reconoces esta verdad. Tu oración cambia. Ya no oras desde el miedo. Señor, no sé qué va a pasar. Comienzas a orar desde la confianza. Señor, gracias porque ya estás allá, ya estás obrando, ya estás cubriendo. Es una fe que respira tranquila, que duerme en paz, que camina sin mirar constantemente hacia atrás. Cuando Israel caminaba por el desierto, la nube de la presencia de Dios iba delante de ellos de día y de noche como fuego. Nunca estaban sin guía, nunca estaban sin cobertura. ¿Por qué tú estarías solo en este próximo año? Cada mes que viene está escrito en un libro que solo Dios ha leído completo. Y aunque no sepas lo que sucederá en junio, Él ya tiene allí provisión. Aunque temas por septiembre, Él ya ha enviado ángeles. Aunque te preocupes por diciembre, Él ya escribió una promesa que se manifestará en ese momento exacto. Lo más poderoso de caminar con Dios no es que evitas los problemas, es que nunca los enfrentas solo. Él ya estuvo allí, ya venció, ya preparó la salida. Y aunque el proceso sea largo, cada paso está custodiado por su mirada amorosa. Así que cuando llegues al primer día del año, no lo hagas con miedo, hazlo con reverencia. No como quien se lanza al vacío, sino como quien entra a un terreno que ya fue conquistado por el Cordero. Dios no está atrapado en tu presente, Él es eterno, Alfa y Omega, principio y fin. Así que descansa, porque tu futuro ya está en las manos de aquel que nunca ha fallado y que jamás dejará de ser Dios. Número 11. Este puede ser tu año de descanso. No de inactividad, sino de confianza. No de pasividad, sino de reposo interior. Porque el descanso al que Dios te está llamando no es el de hacer menos, sino el de preocuparte menos, porque sabes quién está al mando. Vivimos en una cultura que glorifica el cansancio. Se aplaude al que no descansa, al que siempre está ocupado, al que vive corriendo. Pero el alma no fue diseñada para vivir en modo supervivencia. Fuiste creado para habitar en paz, no en agotamiento, para vivir desde el fluir del Espíritu, no desde la urgencia del sistema. Jesús lo dijo con una ternura irresistible. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente de esta invitación? Que está dirigida a todos. No necesitas tener todo resuelto para descansar en Él. Solo necesitas reconocer que ya no puedes más y que Él sí puede. Muchos creen que el descanso es una recompensa al final del camino, pero en el reino de Dios, el descanso es el punto de partida, porque cuando descansas en Él, dejas de actuar por miedo y comienzas a actuar por dirección. Dejas de reaccionar y empiezas a caminar en propósito. El descanso es un acto de fe. Es decirle a Dios, confío tanto en tu soberanía, que puedo soltar el control sin ansiedad. Es comprender que el mundo no se cae si tú te detienes un momento, que la obra es de Él y tú solo eres el instrumento. En neurociencia se ha descubierto que el descanso profundo activa procesos de sanación en el cuerpo. El corazón se regula, las células se reparan, la mente se reinicia. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Cuando el alma entra en reposo, comienzan los procesos de restauración que tanto necesitas. Mira al pueblo de Israel. Uno de los mayores mandatos fue el del sábado, un día de reposo. No porque Dios necesitara que descansaran físicamente, sino porque quería enseñarles a confiar. El maná no caía el séptimo día, pero sí se duplicaba el día anterior. Dios les estaba diciendo, yo soy tu proveedor. Incluso cuando no estás trabajando, aprende a depender de mí. Y lo mismo te dice a ti, deja de correr con miedo. Este año, entra en mi reposo.
Quizás vienes de temporadas donde sentiste que todo dependía de ti, tu familia, tus finanzas, tus decisiones, tu futuro. Pero hoy Dios te extiende esta invitación. Haz de este año un año de descanso en mí. No quiere decir que no harás nada. Al contrario, puede que avances más que nunca, pero no por ansiedad, sino por obediencia. Porque cuando trabajas desde el descanso, cada paso tiene sentido, cada tarea lleva propósito y cada día tiene gozo. Una analogía simple: el árbol que más frutos da no es el que se esfuerza más, sino el que está mejor arraigado. Sus raíces profundas le permiten sostener su crecimiento. Tú no necesitas hacer más, necesitas estar más arraigado en la presencia de Dios. Ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento. Ahí es donde florece el fruto que permanece. Imagina un año donde no te despiertes con miedo, donde tus decisiones no estén basadas en la urgencia, donde tu alma no esté agotada antes de que comience el día. Ese año existe y comienza cuando decides descansar en la fidelidad de Dios más que en tu capacidad de controlarlo todo. Entrar en su descanso es un acto de humildad. Es decir, Señor, ya entendí que no tengo que hacerlo todo, que no tengo que demostrar nada, que no necesito ganarme tu amor, porque ya me lo diste en la cruz. Así que aquí estoy, rindiéndome, descansando. Y cuando lo haces, todo cambia. Porque descansar no es detenerse, es avanzar sin temor. Es vivir con el corazón en paz y los pies firmes. Es dejar que Dios sea Dios y tú simplemente su hijo. Haz de este año un santuario interior, un lugar donde la ansiedad no tenga voz, donde la prisa no gobierne, donde la fe sea tu ritmo y el amor de Dios tu sustento. Sí, este puede ser el año de tu descanso. Y no porque las circunstancias cambien, sino porque tú has decidido cambiar la forma en que habitas este nuevo tiempo, confiando, reposando y caminando con aquel que ya venció por ti. Número 12. Antes de entrar, arrodíllate. No cruces la línea hacia el nuevo año con prisa. No lo hagas de pie, distraído, apurado por las luces o el reloj. Antes de entrar, arrodíllate. Porque no es solo un cambio de calendario, es un cambio de temporada espiritual. Y la forma en que entres determinará cómo avanzarás. En el mundo natural, las grandes carreras comienzan con una posición. Los corredores se inclinan, se concentran, fijan su mirada. En el mundo espiritual también hay una postura que marca la diferencia. La rodilla doblada, el corazón rendido, la mirada puesta en el cielo. Doblar tus rodillas no es debilidad, es un acto de humildad, de reverencia, de alineación. Es reconocer, Señor, lo que viene es más grande que yo, y no quiero dar un solo paso sin tu dirección. Es declarar con tu cuerpo lo que tu alma ya sabe. Sin Dios, nada. Con Él, todo. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez tu corazón sigue roto en algunas áreas. Quizás hay heridas que aún no han sanado, pero puedes arrodillarte, puedes empezar de rodillas, porque quien empieza de rodillas se levanta en victoria. Mira a Jesús en el Getsemaní. Sabía lo que venía, sentía el peso, pero en lugar de correr, se arrodilló, oró, clamó, se rindió, y de esa rendición nació la redención del mundo. Porque hay decisiones que no nacen en la mente, sino en el altar del corazón quebrantado. Antes de entrar en lo nuevo, cierra lo viejo como corresponde, con gratitud, con entrega, con humildad. Agradece por cada lágrima, por cada victoria, por cada puerta abierta y por cada puerta cerrada que también fue protección. Suelta lo que ya no puedes cargar, entrega lo que aún no entiendes. Consagra lo que viene. No pongas tu esperanza en el calendario. Ponla en Cristo. Hazlo en silencio si es necesario, o con un clamor, pero hazlo de verdad, desde lo profundo.
no repitas palabras. Derrama tu alma, no entres por inercia, entra con intención. Que tu oración sea como incienso, que tu alma reconozca que, aunque el año cambia, tu Dios permanece fiel. Muchos hacen listas, metas, planes. Haz tú algo más eterno, haz un pacto con el cielo. Renueva tu fe, rinde tu agenda. Declara que este año caminarás diferente, no por vista, sino por fe. No por tus fuerzas, sino por su gracia. La ciencia ha demostrado que los rituales de cierre y apertura ayudan a nuestro cerebro a procesar el cambio, a soltar lo viejo y prepararse para lo nuevo. Pero tú tienes algo más que un ritual. Tienes un encuentro, una cita divina, un momento donde el cielo toca la tierra y lo eterno abraza tu presente. Y cuando termines esa oración, cuando te levantes del lugar donde te arrodillaste, no serás el mismo. Porque habrás cruzado no solo al otro lado del año, sino al otro lado de tu fe. Ya no serás alguien que camina solo, serás alguien que camina con la certeza de que Dios va contigo. Antes de celebrar, arrodíllate. Antes de publicar, arrodíllate. Antes de soñar, arrodíllate. Antes de avanzar, arrodíllate y di con el corazón desnudo y el alma rendida: Señor, no sé lo que viene, pero sé que tú irás conmigo. No sé qué perderé, pero sé que en ti lo tengo todo. No sé lo que el año traerá, pero sé que tu fidelidad ya me espera allí. Haz de este momento una entrega total, porque quien se rinde antes de empezar, empieza invencible. Y cuando cruces esa línea, no lo harás solo. Lo harás acompañado por el Dios que estuvo, está y estará, por el Dios que no abandona, por el Dios que escucha cuando el corazón se arrodilla. Felicidades, llegaste al final, y eso, aunque no lo creas, te hace parte de un pequeño grupo de personas que no solo escuchan la palabra, sino que tienen el corazón dispuesto para dejarse transformar por ella. Muy pocos llegan hasta aquí. Muy pocos se detienen por completo, en silencio, para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirles, y tú lo hiciste. Eso te hace especial, te hace elegido, te hace valiente. Ahora quiero pedirte algo que marca la diferencia. Si llegaste hasta el final, comenta esta frase aquí abajo: mi fe cruzó el año conmigo porque Dios no me soltó. Escribe esa frase como señal de tu compromiso, como testimonio de que el Señor te habló, y como una forma de que yo pueda identificarte entre los que están caminando en serio, entre los que están escuchando con el alma, entre los que no solo consumen contenido, sino que viven lo que reciben. Comentar esa frase es tu forma de decir: aquí estoy, Señor, hasta el final, hasta el último segundo de este mensaje, porque sé que me estabas hablando. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No lo postergues, no lo dejes para después. Este canal es un refugio para muchos, una comunidad para los que no tienen una iglesia cerca, para los que están solos en sus casas, pero no solos en su fe, para los que necesitan una palabra como esta cada semana para que su llama no se apague. Suscribirte es más que apretar un botón, es hacerle saber al cielo que quieres seguir escuchando, aprendiendo, creciendo, es sembrar en tu vida espiritual con constancia. Es como un faro en medio de la oscuridad. Aunque tú no lo notes, su luz está alcanzando a muchos. Y si ya estás suscrito, te bendigo con todo mi corazón. Eres parte de este ministerio digital. Estás sosteniendo este mensaje con tu fidelidad. Te doy gracias por eso, porque gracias a ti, este contenido sigue llegando a miles. Dios te está usando. Sí, a ti. Ahora, comparte este video. No sabes a quién podrías estar rescatando del borde del colapso emocional, de la depresión, del miedo, de la soledad. ¿Y si este video es justo la señal que alguien ha estado pidiendo en secreto? Tú puedes ser ese puente.
Tú puedes ser esa respuesta. No subestimes el poder de un simple compartir. Imagina por un momento una fogata. Una sola chispa no mantiene el fuego, pero muchas llamas, juntas, lo hacen inextinguible. Este canal es esa fogata. Y tú eres una de las llamas. No dejes que se apague. Vuelve cada semana. Mantente conectado. Hay más palabras que Dios tiene para ti, más revelaciones, más descanso, más propósito. Y ahora que el video está por terminar, no cierres aún. Quédate unos minutos quieto, respira, cierra los ojos si puedes. Escucha la música que comienza a sonar. No es fondo, es atmósfera. Aprovecha este momento para adorar a Dios en lo secreto de tu alma. Dale gracias, habla con Él, dile lo que sientes. Él está allí contigo, ahora. No cortes la conexión antes de tiempo. Este silencio final también es parte del mensaje, porque a veces lo más profundo que Dios te quiere decir se escucha cuando todo lo demás termina. Y recuerda esto, por encima de todo, no necesitas correr, solo confiar, no necesitas entender, solo descansar. Dios ya está en tu mañana y cuando llegues, te estará esperando con los brazos abiertos. Feliz año nuevo, con fe, con paz, con Dios.